Buenas noches, nosotras somos el equipo 4 que está conformado por Carla Cuevas, Jade Pamela, Dalia González, Fabiola Montiel y Estela Delgado. Nosotras vamos a hablar acerca de los plásmidos de clonación y de expresión, en este caso específicamente de pBlueScript como clonación y pProx como expresión. Primero, para el plásmido de clonación de bacteria para Escherichia coli, una de las características principales es que los vectores de clonación se utilizan para introducir ADN específico en una célula huésped para poder replicar y manipular genéticamente el ADN. Los plásmidos BlueScript son vectores de clonación caracterizados por su eficiencia y flexibilidad, diseñados para simplificar los procedimientos de clonación y secuenciación comúnmente utilizados como la construcción de lecciones anidadas para la secuenciación de ADN, la generación de transcriptores de ARN in vitro y la mutagénesis específica del sitio y mapeo de los genes. Utiliza el origen de replicación PUC derivado de plásmidos col-E1 que permite una alta copia del plásmido especialmente en cepas de E. coli. Además, esta contiene un gen de resistencia a la ampicilina que incluye una policlínica, lo que facilita la inserción de fragmentos de ADN usando diversas enzimas de restricción. Tienen un polylinker extenso con 21 sitios únicos de reconocimiento de enzimas de restricción. Y pues las aplicaciones que esta puede tener es que en términos generales sus aplicaciones son en áreas de investigación biotecnológica como genética molecular, ingeniería genética y medicina, en las cuales se desarrolla clonación de ADN, expresión de RNA con la presencia de los promotores y estudios funcionales de análisis genéticos. Para conocerlo mejor, vamos a desglosar sus elementos genéticos. Este es su mapa, está sacado de la página BenchLink y pues podemos ver cuáles son todos sus componentes, pero vamos a desarrollarlos un poquito mejor. Estos son los promotores, por ejemplo, está el promotor T7 que permite la expresión altamente inducible del gen clonado, claro, mediante la edición de ARN polimerasa T7, como su nombre lo indica. Es parecido al tercero que vemos en pantalla, que es el SP6, respecto a su buena capacidad de permitir la expresión del gen clonado, por eso son pues altamente recomendables. El SP6 pues requiere la adición de ARN polimerasa SP6, respectivamente, la cual induce la transcripción. Por otro lado tenemos el T3 que determina la dirección de la dirección de la transcripción de los genes insertados y esto pues aumenta la flexibilidad y las posibilidades en cuanto a la clonación y la expresión genética, lo cual pues nos beneficia a nosotros como investigadores. Por otro lado está el LAC-Z, el cual codifica para la enzima beta-galactosidasa, es importante recordar porque lo vamos a retomar después. Y pues eso nos ayuda como marcador de selección y gen reportero. El LAC-Z funge este papel. ¿Por qué? Bueno, por la selección de color. Las células que contienen el plásmido BlueScript que estamos tratando, sin ADN insertado en el sitio de clonación múltiple, van a producir colonias blancas, incoloras. Mientras que las células que sí contienen el ADN insertado en el sitio de clonación múltiple, pues van a producir colonias azules. Y el otro marcador de selección sería el gen beta, que codifica una enzima que confiere resistencia a los antibióticos beta-lactámicos. Pero ahora, ¿qué sitio de clonación múltiple? En el caso del plásmido BlueScript existen dos, el KS y el SAC. El KS, por un lado, contiene sitios de restricción como EcoRI, que vemos en clase, y permite la expresión inducible del gen clonado. El SAC tiene otros sitios de restricción que permiten la expresión constitutiva del gen clonado. Ahora, ¿cuáles son los primers diseñados para su secuenciación? Por un lado está el SK primer. Este se encuentra generalmente cerca del sitio múltiple de clonación y determina el inicio y la orientación de la secuenciación. Por otro lado está el pBlueScript KS primer, que está no solo cerca del sitio de clonación múltiple, sino que puede estar dentro de él.
Esta posición va a permitir iniciar la secuenciación de los fragmentos de ADN que hayan sido insertados en el sitio de clonación múltiple, y esto va a facilitar la caracterización de los insertos y posteriormente una facilidad de análisis. Hablemos ahora sobre el origen de replicación, mejor conocido como ORI. En el caso del plásmido Blue Script, será un derivado del plásmido PUC19 llamado COL-E1. Permite la replicación del ADN del plásmido en células eucariotas, como es este caso, que es con Escherichia coli. Contiene la secuencia específica para la maquinaria de replicación, asegurando así un inicio preciso y eficiente en la replicación. Se va a unir a las proteínas de replicación como la proteína DNA y la helicasa 2. Y por último también permite tener un control del número de copias del plásmido, lo cual va a evitar la sobrecarga replicativa. Tiene también funciones regulatorias. Se encontró el uso del plásmido de clonación Blue Script en este artículo que se muestra aquí. Y prácticamente se clonó una MPK6, que es una proteína quinasa activada por mitógenos, y esta se encuentra en una gran variedad de plantas, como la es Arabidopsis thaliana. Y esta proteína que hace una respuesta reguladora contra Fusarium spp y actúa como un medidor positivo de respuestas defensivas en especies de estas mismas plantas. El plásmido de clonación Blue Script es un vector ampliamente utilizado en la biología molecular, donde se puede hacer inserciones con un mínimo esfuerzo para así utilizarlo en la transcripción y la traducción debido a la presencia de los promotores que tiene. Esto es muy importante en la utilidad de la biología molecular para la clonación y manipulación del ADN. A continuación les presentamos el plásmido de expresión para bacterias P-Prox. El mapa que vemos en pantalla es el mapa del plásmido P-Prox, igual extraído de la página Benchlink. Y vamos a indagar un poco en los elementos que conforman este plásmido. El plásmido de expresión P-Prox es comúnmente utilizado para la expresión de proteínas en bacterias. Debido a su nivel alto de expresión, utiliza el origen de replicación de alto copiado PUC, permitiendo así que se mantenga una alta cantidad de plásmidos dentro de la célula huésped. También es importante mencionar el sistema de expresión procariota de P-Prox consta de 3 series: el P-Prox HTB, el P-Prox HTA y P-Prox HTC, que definen su marco de lectura. En este caso estamos analizando el P-Prox HTA. En sus funciones y aplicaciones, este vector está diseñado para la purificación y producción de proteínas en sistemas bacterianos, y de ahí podemos partir a la investigación y el desarrollo en laboratorios sobre las proteínas y sus interacciones con otras biomoléculas. Dicho esto, claramente podemos aplicarlo en el estudio de enfermedades, de función de proteínas, en la rama de la biomédica y la biotecnología, así como el desarrollo de vacunas y la biología sintética. Desarrollemos ahora los elementos genéticos del plásmido de expresión para la bacteria, que es P-Prox. Los promotores más utilizados en un vector plasmídico de expresión PROX es el promotor T7, que es un promotor fuerte, regulable y que aparte se induce por IPTG. También está el promotor TRC, que solo controla la expresión de genes insertados, pero también proporciona flexibilidad, compatibilidad con sistemas de expresión y modula la precisión de los niveles de expresión génica. También, como se vio en los vectores plasmídicos de clonación, hay promotores para el gen de resistencia a un antibiótico, que hace que se exprese este dicho marcador. Y también hay promotores para la expresión de genes que se encuentran insertados en el plásmido, ya sean genes reporteros o simplemente operones. En este caso encontramos el promotor AMPR, que se encuentra antes del gen AMPR, que es el gen de la resistencia al antibiótico de ampicilina, y su importancia es expresar el marcador. Otro promotor que encontramos es el promotor LAC-I, que se coloca antes de este gen, y
Pues ¿para qué sirve? Para que proteínas relevantes como la ARN polimerasa y factores de transcripción se unan para iniciar la transcripción del gen de interés, que es el que se va a insertar. Y los terminadores transcripcionales realmente tienen mucha importancia en los vectores de expresión, ya que indican que se ha completado el transcrito de ARN, lo que provoca que el transcrito sea llevado por la ARN polimerasa y así pueda ser traducido a una proteína. La posición de estos terminadores transcripcionales es crucial para asegurar la terminación adecuada de la transcripción del gen de interés, preservar la integridad del vector y optimizar los niveles de expresión génica. Esto prácticamente es fundamental para aplicaciones de clonación y expresión génica en biología molecular. Los terminadores que encontramos en este plásmido fue el terminador T1 y T2. Para el vector plasmídico de expresión PROEX, sí se encuentra un tag, es de los más comunes, es 6,6-histona, y este se puede encontrar en el extremo de la proteína diana. Esto facilita la purificación y el análisis de proteínas recombinantes producidas. Además, esta etiqueta de afinidad mejora significativamente la eficiencia y la precisión de los experimentos de clonación y expresión de proteínas en biología molecular. Este se encuentra antes de la transcripción del gen de interés y pues realmente en muchas ocasiones hay regiones de reconocimiento para su remoción, que es quitar este tag. Y pues en este caso se encontró el sitio TEP, que se refiere a la proteasa de tabaco et virus, y es una enzima que se utiliza para incidir estas etiquetas de afinidad o dominios debido a normativas que no les gusta tener estos tags. Entonces, para esto tiene este lugar en el mapa. En el mapa que se expuso del plásmido PROEX no se muestra un sitio de clonación múltiple como tal. En este se muestran y se pueden observar varios sitios de restricción cercanos entre sí, con enzimas de restricción presentes como las que se observan en la pantalla. El origen de replicación permite la replicación de los plásmidos en la reproducción de las bacterias. En el mapa que se expuso podemos encontrar dos orígenes de replicación: el ORI, que es el origen en la replicación de la bacteria, y el F1 ORI, que es el origen de replicación para la producción de un ADN monocatenario a partir de la información del plásmido. Ahora, los elementos regulatorios derivados de operones son secuencias en los sitios de unión de las proteínas reguladoras, que controlan cuándo se transcribe el operón. En el mapa podemos encontrar el promotor LAC-Z, que se utiliza para controlar la transcripción del gen de interés. Encontramos también el operador LAC, que es una región que regula la unión del represor LAC y la activación del promotor LAC-Z. Está la unión del factor al sigma 70, que es esencial para la unión de la ARN polimerasa y el inicio de la transcripción. El riboswitch de tetramicina, que regula la expresión génica mediante la adición de tetramicina inhibiendo la expresión de la proteína, y la secuencia de la terminación de transcripción, que termina la transcripción del ARN mensajero. Un ejemplo que se encontró de la utilización de este plásmido fue en un artículo donde se expuso la expresión del gen CGKZ conservado en un plásmido recombinante, al inocularse en un medio LB que contenía 100 gramos por mililitro de ampicilina, 1% de bactotriptona, 0.5 de extracto de levadura y 1% de cloruro de sodio. Además, fue inducido por el IPTG. El plásmido PROEX es una herramienta versátil y altamente útil para la expresión y el estudio de proteínas recombinantes en bacterias. Sus características clave incluyen la capacidad de expresar eficientemente genes de interés bajo el control de promotores regulables. Además, a menudo contiene etiquetas de afinidad como la de 6-histamina, la que facilita la purificación de las proteínas recombinantes y permite la generación de fusiones proteicas con proteínas reporteras. Para la unión de los tags tenemos dos, el tag diferenciador y el tag de histidinas. Para el tag diferenciador, la aplicación es que se utiliza para distinguir proteínas recombinantes de las endógenas. Sus casos de aplicación son para la identificación de proteínas expresadas a partir de un vector. Los fundamentos de interacción son que el tag diferenciador se une selectivamente a ciertos ligandos o anticuerpos para su detección, y las condiciones de interacción dependen del ligando o del anticuerpo específico utilizado.
En el caso de la tag para las histidinas, se quiere decir que su aplicación facilita la purificación de proteínas recombinantes y en casos de aplicación nos ayudan a purificar proteínas con afinidad a la columna de níquel. Los fundamentos de la interacción son que las histidinas se unen al níquel en las columnas de afinidad y sus condiciones de interacción son que se requiere una columna de níquel y pues obviamente sus condiciones de lavado específicas. Los tags son vectores de expresión como el plásmido PPRX, se utilizan para identificar, purificar y detectar proteínas recombinantes, cada uno de ellas con aplicaciones específicas y condiciones de interacción particulares. El tag diferenciador, por ejemplo, se enfoca en la detección, mientras que el tag de histidinas facilita la purificación. Y pues el plásmido PPRX proporciona el entorno genético necesario para la expresión controlada de las proteínas recombinantes con tags. De acuerdo a lo visto todo en esta presentación y comparando realmente los dos mapas del vector de clonación y el vector de expresión, pudimos notar algunas similitudes y diferencias en las cuales se destaca que ambos tienen los dos mismos orígenes de replicación. También cuentan con la misma resistencia de antibiótico, que es ampicilina, que es su marcador de selección. Ninguno de los dos cuenta con un sitio de clonación múltiple claro, solo ambos tienen muchos sitios de restricción, pero no tal cual un nombre en el mapa. El vector de expresión, a diferencia del de clonación, cuenta con un tag, asimismo tiene una región de reconocimiento que remueve este tag. En cambio, el plásmido de clonación tiene más etiquetas, de las que lo vuelve un poco más complejo, ya que tiene primers, a diferencia del de expresión, que no tiene ningún primer. Y también algo que pudimos notar es que en el de clonación sí se encuentra un operador, sí se encuentra un promotor, pero no llega a un terminador ni a un gen que pues sea un represor que pues pueda permitir la funcionalidad de la traducción como tal de una proteína. Entonces esa es la gran diferencia entre un plásmido de clonación que de uno de expresión, ya que el plásmido de clonación se especifica nada más en clonar el plásmido y reproducirlo entre las bacterias, a diferencia de la expresión, que se enfoca más su energía a producir proteínas. Claro que puede clonar este plásmido, pero se producen más proteínas que plásmidos. En nuestra conclusión, nos gustaría decir que los plásmidos BlueScript y PPRX representan herramientas fundamentales en la biotecnología y biología molecular para manipular y seguir estudiando el ADN y las proteínas en las células bacterianas, principalmente como lo estamos haciendo en E. coli. El plásmido BlueScript es altamente eficiente y flexible, es ideal para la clonación y secuenciación del ADN, así como pues los estudios génicos y pues gracias a su alta calidad en el PUC de copia y su extenso polylinker. Por otro lado, pues el plásmido PPRX se destaca en la expresión de proteínas, facilitando la producción y purificación de las proteínas recombinantes, como antes dicho, y pues es crucial en las investigaciones biomédicas y el desarrollo de nuevas terapias y vacunas. Ambos plásmidos son esenciales para avanzar en la investigación biotecnológica y ofrecen amplias direcciones en la genética molecular, ingeniería genética y la medicina, principalmente porque todo esto abarca el futuro del mundo moderno y de alta calidad. Y esto sería todo de nuestra parte. Muchas gracias por acompañarnos en esta gran aventura, conociendo plásmidos de expresión y de clonación. Y pues aquí les dejamos nuestras referencias y nuestro documento a donde pueden indagar un poco más a profundidad de todo lo que explicamos anteriormente.